dentro de todas las vidas, dentro de todos los vínculos, dentro de todos los espacios, dentro de todo lo que pueda ser, dentro de mí. Casi siempre llego a la misma pregunta. ¿Mi sola existencia se ganó el título de hija? ¿De ser yo a quien elijan? ¿Cuánto tiempo más podré tardar para dejar de sentir que en este espacio nuevo también soy parte? Porque a veces soy incongruente, porque hay partes de mi vida que entiendo, hay otras que faltan, hay otras que me dieron, otras que quitaron y otras que reconstruí desde la nada. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con la incertidumbre? ¿Quién entenderá mis dudas? Hay cosas que mi cuerpo entendió de algún modo. No todas las noches duermo tranquila, entre hija y no hija, entre ser y no ser. Hay una línea intermedia que me desdibuja, que me fragmenta, que no me hace entender quién soy del todo, que no termina de entender qué tan importante es una silla para mí en la mesa, una cama, una pregunta, pero que aún sin comprenderlo sabe que hace falta. Hola, yo soy Karen, tengo 42 años. En este momento estoy en la parroquia de San Juan Iztayuapa, de la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Mi historia. Bueno, yo soy una persona adoptada. Eh, Mi mamá biológica, pues por ciertas condiciones de su juventud, igual que mi padre biológico, no quisieron hacerse cargo de mí. Entonces, pues buscaron durante 5 años diferentes familias para que yo pudiera quedar en algunas de ellas. Por diferentes circunstancias, terminé estando con una familia con la que ella también creció de manera adoptada, ya que su mamá pues falleció cuando ella tenía aproximadamente unos 7 años. Lo único que yo he sabido o he tratado de entender es eso, que ella era una persona inexperta, era una persona inmadura en su proceso, entonces por eso es que ella no quería hacerse responsable de mí. Pero las circunstancias se dieron en que ella viviera todo el tiempo alrededor mío, negándome, viendo algunas situaciones difíciles en cómo me trataban, no de maltrato, pero sí, bueno, más bien maltrato pues emocional, ¿no? Psicológico. Entonces en ese sentido ella no daba ninguna opinión, ¿no? Se mantenía al margen como si simplemente fuera una conocida. Entonces eso creo que sí te marca un poquito, ¿no? Te hace hacerte preguntas, eh, el por qué no te acepta en un inicio, cuando yo no lo entendía en mi infancia, por qué al estar ella presente permitía bastantes cosas, y también en la identidad, ¿no? Saber a dónde realmente perteneces. Eh, Esto que les narro de que me intentaron dejar con diferentes familias durante 5 años, eh, no lo tenía tan identificado o tan notorio justamente a esa edad,
porque es cuando por fin me llevan a registrar. Entonces, cuando me llevan a hacer el registro civil, me lleva mi mamá biológica, me ponen un nombre diferente, me va a registrar con sus apellidos, pero la verdad no sé si con toda la intención o si realmente fue un error. Ella pone la fecha de nacimiento como la fecha de registro, entonces me estaría quitando 5 años. Es como si me acabara de nacer. Me empiezo a dar cuenta que ellos nunca se habían hecho la idea de que tenían que adoptarme como tal, a pesar de que yo ya llevaba 5 años viviendo con ellos. Y que mi mamá pues seguía en esa iniciativa de que no te voy a reconocer. En ese momento me doy cuenta que no pertenezco a un lugar, ¿no? Ya más claramente. Entonces yo también caí en ese rol de que ella era una persona que vivía con nosotros, que ahí estaba y que nada más, no era nada mío, ¿no? Y que quien me estaba dando sus apellidos era quien era mi mamá y mi papá y sus dos hijos de ese matrimonio, pues mis hermanos, ¿no? Entonces pues era más fácil hasta cierto grado, pero también muy confuso porque todo el tiempo y ellos cuando se molestaban, se enojaban o pues haces alguna travesura de la infancia, yo no sé por qué siempre lo sacaban a colación, ¿no? En ese entonces vivíamos en la delegación, bueno, actualmente alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? En un departamento pues bastante amplio y pues a mí me tenían que dejar en el departamento porque pues no había nadie que me cuidara, ¿no? E incluso había fotografías de eso que la verdad a lo mejor por todos los sentimientos que me mueven, me recuerdan, rompí. Dejaban mi comida en el suelo, dejaban incluso pues la nica, ¿no? Ponerse un bebé, escrito en la nica y al lado, un peluche y se iban. Y una persona que trabajaba con ellos, de cuando en cuando, como una vez al día, me iba a dar una vuelta y pues medio recuerdo que creo que según cuenta también ella, una vez que platicó conmigo, pues me cambiaba, me hacía algo. Pero yo fuera todo el día, estaba yo ahí. Este, Después de todo lo que has vivido, ¿qué significa hoy para ti tener un lugar y cómo se refleja eso en la vida que estás construyendo? Definitivamente tener un lugar es importante porque es ese espacio donde que lo sientes tuyo, ¿no? Donde puedes tener ese oasis emocional y espiritual y físico, donde tú puedes llegar y estar en calma y creo que sí es importante, ¿no? Al principio, hace unos años, antes de todo esto, yo pensaba que cuando tuviera ese lugar es porque nada más iba yo a estar yo y pensaba más que nada en el espacio físico, de algo propio, un lugar donde tú puedes llegar, tu casa y todo esto, ¿no? Hola, soy la Guacha de Guerrero. Estamos grabando en Nezahualcóyotl, en Plaza Jardín, en el Estado de México. Tengo 58 años, soy original del Estado de Guerrero. Tierra caliente de la sierra, rumbo a Ciudad Altamirano, Guerrero. Dice mi mamá que yo decidí irme a pueblo donde mis abuelos se fueron, pero yo era una niña, tenía 5 años físicamente.
Cuando mi abuelo muere, yo me quedé con 14 años, y yo tenía un tío que estaba un poquito loco cuando estaba emborracho, cuando estaba feliz estaba loco. Y entonces él me asustaba, me correteaba por el pueblo y me correteaba con un arma y yo me daba miedo y me escondía con mi abuela y mi abuela lo corría y me empezó a ganar el miedo porque sentí que en cualquier momento él me podía hacer daño de verdad. Y me regresé a mi casa, me regresé al rancho, al estado de Guerrero con mis papás. Yo tenía 14 años y dejé a mi abuela sola en el pueblo con su otro hijo, pero me regreso y cuando yo regreso a la casa me entero que eran 10 hermanos, que tenía 10 hermanos. Me entero que mis hermanos no nos conocíamos y yo le decía mamá a una de su hija, de una hermana me dijo, ¿le dices mamá a mi mamá? Y le dije, sí, es que es mi mamá. Y me dijo, es que también es mía. Entonces, la verdad es que descubrimos pues, que éramos hermanas porque ni siquiera nos conocíamos, ¿no? Las cosas que cuando llegas con tus papás, te das cuenta que no te quieren, que no te quieren dentro del hogar, que no te quieren dentro a nivel familia, y que siempre te tienen que sacar, o sea, como que no eres parte de él, ¿no? Entonces, ya estuve unos meses ahí con ellos. Después mi papá llegó un día y dijo, haz tu maleta porque mañana te vas a México otra vuelta. Y entonces pregunto yo que con quién, porque dices, ahora con quién, ¿no? Venía sola, ahora venía sola, no venía con él. Y me mandó con una amiga de mi mamá, que nunca había visto yo en mi vida a esa señora, nunca la había visto. La primera vez que yo vine a la Ciudad de México fue por Iztapalapa. Me llevó a una casa. Se vino él con sus 2 hijos y yo, éramos 3 hijos y mi papá con un señor que había puesto una granja en mi rancho y él tenía una fábrica aquí en la Ciudad de México y que nos iba a dar trabajo, dijo que nos iba a dar trabajo. Entonces nos dio para que durmiéramos debajo de la escalera de su casa, ahí dormíamos los 4 y yo trabajé como sirvienta 6 meses en la casa de esta señora, mis hermanos y mi papá en la fábrica del señor, pero luego mi papá se enojó con el señor, no sé, hubo algo que no le gustó a mi papá y nunca dijo qué, y agarró a sus hijos varones y se fue. No me dijo a mí, oye, ¿te quieres ir o vámonos al baño? Nunca me dijo nada, entonces me dejó. Mi nombre es Irene, tengo 49 años, vivo en la Ciudad de México. Eh, yo vengo de una familia integrada por 7 personas, 6 hermanos, una mamá. Mi padre pues murió cuando yo tenía 2 años, por lo tanto pues mi mamá batalló mucho con 6 hijos. Rentábamos, entonces mi mamá pues estuvo para darnos alimentos, pero estuvo ausente porque pues no estaba con nosotros para atendernos. La maltrataba mucho su mamá, al grado de no dejarla, de que luego no las alimentaba a ella y a sus hermanas.
Entonces todo eso mi mamá lo ha cargado durante toda su vida y pues con nosotros, pues ella tenía que trabajar. Ella también, a pesar de que sufrió, igual nos maltrataba a nosotros. em, entonces, también eso hizo que no hubiera un vínculo, al menos yo lo digo de mí, no tuvo tampoco ese amor, ¿no? Por eso ella no aprendió a educar de diferente forma, pero también siento que tenía la responsabilidad de haberlo mejorado o de haber dicho, bueno, pues si a mí no me gustó que me hicieran esto, pues haberlo ella corregido, ¿no? Haberle puesto un poquito más de amor. Cuando yo me volví mamá, pues empezaba yo también a, a, a hacer lo que yo había aprendido con mi mamá, a maltratar a mis hijos, bueno, más que nada a mi hija, porque yo a mi hija la tuve muy joven y aún así mi mamá no estuvo, no hubo ese apoyo. Entonces, bueno, yo a mis 49 años, pues siento que todavía me hace falta mi madre, porque pues ella prefirió la cercanía de una pareja que de sus propios hijos, ¿no? Entonces eso me dolió a mí mucho y entendí que, hasta que yo entendí que era su decisión y de verla que estaba bien, lo acepté y pues mientras ella esté tranquila, pues yo voy a estar tranquila. Pero sí me ha dolido mucho el que mi mamá no ha estado presente. Que ella ha sido más mujer que madre y prefirió mejor irse a su pueblo, a hacer vida con alguien, que a estar con nosotros, sus hijos, que queríamos cuidarla, estar presente con ella, compartir cosas que no pudimos compartir cuando éramos pequeños. Bueno, tuvimos la oportunidad de que ella pudiera estar. Ella eligió no estar y pues se respeta. Ahora yo con mis hijos trato de estar presente. Yo también he tenido mucho dolor por la niñez que he vivido, por mis situaciones, porque fui madre soltera de mi hija, ya después con el papá de mi hijo, que me ayudó mucho con mi hija, pues traté de, este, de tener una buena familia con mis hijos. Mi esposo era el que decidía por mí. Entonces, cuando yo me quedo sola, pues me quedé así, ¿y ahora qué hago, no? Y tuve que decidir a avanzar por mis hijos, porque mi hija también ya estaba en pareja, ya estaba grande, ya tenía 20 años, ya estaba empezando a estar en pareja. Mi hijo iba a entrar a la secundaria, entonces yo tenía que ser fuerte para ser esa madre que ellos necesitaban. ¿Y qué me dio esa fuerza? Recordar todo lo que yo pasé de niña, mis carencias con mi mamá, con mis hermanos, una carencia personal también. Ellos me necesitan, tengo que seguir adelante, tengo que seguirlos acompañando, aunque mi vida no me gusta, me ha costado tanto trabajo, que entonces eso me dio fortaleza. Las respuestas de mis hijos fue lo que me dio fortaleza. Y de ahí dije, no más, y tienes que ser valiente y tienes que enfrentar la vida y tienes que seguir para adelante. Y aceptar que así te tocó y que tú también, o sea, tu vida es como tú la quieras, para bien o para mal, si quieres estar triste, si quieres estar contenta. Y de ahí hice un cambio pues bastante grande, donde ya me pude abrir con más gente, donde pude tomar mucho mejores decisiones y, y aquí sigo, y aquí sigo. Son recuerdos que merecen volver,
El dibujo es una forma natural de acercarse a ellos. Crear un altar a la calma, una forma de venerar aquello que nos ha hecho sentir seguras. Y desde ahí aparece la escritura. Bueno, para mí, literal, a lo mejor por eso lo dibujo, lo recurrente para mí siempre es el árbol. Ahorita sí dibujé objetos, ¿no? Lo que sí me gusta, al tratarse de un altar. Y el atardecer, o sea, el árbol y el atardecer son dibujos muy recurrentes, en grandes, en chiquitos, cuando estoy estrés o alguna cosa, es el punto de calma, porque para mí el clímax de cualquier cosa, de la vida, de las cosas, de los momentos, de las situaciones, pues es un atardecer, ¿no? Es el punto más alto donde al final sabes si hay que cambiar algo, hay que arreglarlo o hay que disfrutarlo. O sea, para mí, ¿no? Algunas otras personas es el amanecer, otros cuando ya se oscurece, ¿no? Para mí es ese punto, ¿no? Me gusta esos rojizos, esos tonos, ¿no? Esto es lo que representa, yo creo que el abuelo decía que cuando pusiéramos una ofrenda, nuestros familiares vendríamos y teníamos que estar muy contentos, muy felices, llenos de amor. Mi casa es lo que amo, mi refugio que me da paz para contener lo que en ocasiones me quiere atormentar. Por eso es la casa en el altar y esta soy yo, porque yo misma me tengo que contener, pero mi refugio es mi casa, es donde tengo la paz para pensar y calmarme.